Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la conferencia de la arquitecta Tatiana Juárez. Primero la presento. Tatiana Juárez es arquitecta especialista en desarrollo territorial rural y capacitadora en Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal. Referente institucional de Fundasal ante la red iberoamericana Proterra, es miembro de la red MAC, miembro de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de la Construcción. Y bueno, amablemente hoy día, Tatiana, a pesar de todos los compromisos que tiene justo por fin de año, pues nos está brindando un tiempito que se ha sacado en su agenda y bueno, nos va a compartir toda la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que tiene respecto a la vivienda social. Entonces, es realmente una una alegría tenerte con nosotros, querida Tatiana, y también quisiera recordar que este evento es organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, el ámbito de edificaciones, particularmente la materia de edificaciones 3, y la red iberoamericana Proterra junto a la red Yatitierra de la Facultad de Arquitectura. Entonces te damos la bienvenida, querida Tatiana. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos tus sabidurías. Muchas gracias, Pacha, y muchas gracias a todos los que tuvieron a bien conectarse. Me emociona mucho hablar de este tema porque realmente son pocos los espacios en los que entramos en un momento de reflexión sobre el tema de la vivienda. Y podemos pasar nosotros como arquitectos, ingenieros y técnicos dentro de este proceso para el diseño y para la ejecución de la misma, pero cada vez más se está sumando la necesidad de sensibilizarnos acerca de por qué nacen estos nombres como vivienda social, vivienda mínima o vivienda adecuada, hacia quién está dirigido este tipo de vivienda, quiénes están involucrados en la construcción o producción de la vivienda social y qué consideraciones debería tomar. Es un recorrido bastante amplio, ¿verdad? En la historia podríamos consultar a nivel conceptual todo lo que, cómo ha ido cambiando este concepto en metros cuadrados, en significaciones de la vivienda, hasta lo que en este momento se está dando, que es como un momento que rompe aguas y estamos volviendo a darle el sentido que requiere la vivienda como tal. Entonces, aunque esta presentación ronde el nombre de la vivienda social, realmente llevemos por favor en el hilo de la presentación que realmente estamos hablando de la vivienda, es decir, un espacio para habitar, que está inmerso en una realidad también, que también no podemos hablar de la vivienda sin el hábitat. Voy a comenzar a compartir y ahí solo me avisan cuando ya se pueda ver la presentación. Ahí estamos en pantalla completa, Tati. Muchas gracias. Es mucho más complejo de lo que pensamos y bastante disruptivo este tema. Y el nombre también está compuesto de esta manera. Hablar de vivienda social es hablar de la vivienda por derecho. Es decir, tenemos que cuestionar también las formas de producción de la vivienda. Actualmente, la vivienda está dada como un objeto en el mercado, es decir, un objeto que tiene un precio, y si yo tengo la capacidad económica para adquirirla, voy a hacerlo, ¿verdad? Pero quien no tenga la capacidad económica, pues no va a tener una vivienda. Ese es el concepto número 1. Y el concepto número 2 es tener la vivienda por derecho, es decir, sin importar la condición social, vamos a tener el acceso a la misma, bajo las mismas condiciones de habitabilidad que tienen que ver metros cuadrados adecuados, temas de privacidad, la cultura que se da dentro de la misma vivienda y su reflejo en las formas de construcción, los materiales que se utilizan. Y también en este proceso, también es un reflejo de la lucha de los pueblos. Es decir, no podemos hablar de la vivienda social sin todo este componente en el que la organización comunitaria ha estado presente en el proceso para empujar su derecho de habitar. Y todas las voces que han sido escuchadas por diferentes espacios e instituciones, pues han comenzado a conformar todos estos conceptos y a darle una formalidad, a hablar de esto en la academia y a hablar de esto profesionalmente. Sin embargo, la base social es que es un derecho. La segunda idea dentro de este tema es que la vivienda es progresiva, es decir,
una vivienda pensada a crecer. Y eso también nos habla sobre el derecho al acceso al suelo. ¿Cuánto suelo tengo derecho yo a habitar? Este proceso también es un proceso de reflexión. Está condicionada, obviamente, por muchos factores, la vivienda social en su diseño y ejecución. Sin embargo, deberían estar estas grandes discusiones sobre la mesa. Y este tercer gran tema, que es el tema de la tierra, es decir, no solamente estamos hablando de la vivienda para un sector de la población, estamos hablando además que vamos a incorporar o revalorizar la cultura constructiva local de un espacio. Incorporar sistemas de tierra, tecnologías con sistemas de tierra, pues significa eso, ¿verdad? También es bastante disruptivo en este aprendizaje que tenemos sobre lo que es una vivienda social. Entonces tenemos dos formas de pensar en la vivienda. La podemos pensar como un producto terminado, es decir, como un producto que va a tener unos metros cuadrados al que se va a circunscribir, que va a ser genérico, que podría no tener identidad, que no va a crecer nunca, ¿verdad? Un espacio limitado. O podemos pensar la vivienda como un espacio que crece. O sea, la vivienda que crece va a tener también la oportunidad de reflejar las formas de vida de quien la habita, ¿verdad? Nos va a decir cómo quiere crecer, además. Si está en temas culturales, vamos a tener la oportunidad de tener la cocina fuera de la vivienda o dentro de la vivienda. Si vamos a tener para algunos espacios el tema de la soberanía alimentaria, con el tema de huertos, o qué elementos realmente va a crecer la vivienda en el espacio que sean necesarios para la vida misma. Entonces, antes de entrar a un par de casos que les quiero comentar y les quiero mostrar en esta ocasión, con cosas muy importantes y positivas, pero también con cosas que nos llevaron a la reflexión para retomarlas y cambiarlas en otros procesos, hay como una guía, ¿verdad?, que nosotros solemos llevar para entender la vivienda antes de pensar en diseñarla o construirla. Dentro de este proceso, la primera gran pregunta es ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué somos nosotros? Somos arquitectos que piensan en la forma, ¿verdad? Ingenieros que van a construir con un material, o somos animadores del proceso, co-construimos procesos con la gente, los construimos nosotros desde el escritorio. Esa pregunta es muy importante porque a nivel mundial las personas que tienen acceso a decidir, ¿verdad?, formalmente a la contratación de un arquitecto o un profesional para el diseño de su vivienda, la compra de su tierra para hacerlo, es muy reducida en comparación a toda esta población que realmente la construye por autoconstrucción y autoproducida. Y lo que estamos trayendo a este espacio de discusión es, vamos a hablar de vivienda social asistida, que no me gusta mucho el nombre de la asistencia, pero que nos ayuda a entender cuál es nuestro rol dentro de este proceso. Es decir, nosotros tenemos la capacidad para mostrarle a la gente que dentro de sus procesos de autoconstrucción, nosotros también podemos producir juntos desde el diseño, ¿verdad?, de la vivienda en el hábitat hasta los procesos constructivos que mejor tengan con ella. A mí me gusta hablar también que el rol no solamente tiene que ver con la arquitectura o la ingeniería. En los procesos complejos de la vivienda social se necesitan también economistas. Necesitamos apoyo legal por el tema del acceso al suelo. Tenemos que incluir también dentro del proceso estas grandes reflexiones culturales. Entonces, esta asistencia técnica va a ser un equipo multidisciplinario e intradisciplinario o transdisciplinario que se pueda incluir en este proceso. Y hablo de todas estas palabras porque van surgiendo, digamos, dentro de estas reflexiones en las que nosotros vamos incorporándonos. Pero lo importante es estar y participar con la gente. Entonces comenzamos a ver diferentes actores. Tenemos una comunidad y también tenemos un equipo de asistencia técnica. Hay un gobierno local que tiene que participar porque la vivienda es un derecho y también tenemos este proceso y esta oportunidad de incidir también dentro de las políticas locales y nacionales. Tenemos que preguntarnos el rol también de las organizaciones, instituciones públicas o privadas, la cooperación internacional.
o incluso las comunidades aledañas. Dentro de los procesos vamos a descubrir muchas veces que para poder construir los bienes comunes, es decir, los materiales que vamos a utilizar, posiblemente estén en la comunidad de al lado. Y entonces para poder llevarlos a nuestra comunidad, ¿verdad? Alguna vara, algún tipo específico de tierra que sea necesario o requerido, pues vamos a tener que hacer una relación. Entonces estamos hablando de unas conexiones que hacen un sistema de actores. Esa realidad también es importante al momento de pensar en el diseño, es decir, la vivienda está inmersa en una realidad y esa no la podemos negar. Entonces les propongo algunas claves, ¿verdad? Que nosotros hemos utilizado y que nos han servido muchísimo y que podrán haber muchas metodologías, pero que contienen, digamos, como las ideas más importantes que podemos desarrollar en el espacio con las comunidades. Primero es un diagnóstico integral, participativo, y no solamente de cómo se va a hacer la casa, sino del hábitat. Es decir, que nosotros vamos a tener una escucha activa con todos los sentidos. Lo que queremos saber es cómo vive la gente, cómo construye, voy a tocar la pared, voy a saber qué materiales tiene. También voy a poder observar la distribución del territorio, dónde están asentadas las viviendas, si tienen o no espacios comunitarios como lavaderos comunes, baños comunes, o si hay un centro comunitario que utilicen, si tienen una escuela. Todos estos factores también deben ser incluidos quizás dentro de las reflexiones, aunque inicialmente no se vaya a construir junto con la vivienda que va a crecer, pero que sí le va a dar una idea a la comunidad y también al proceso sobre hacia dónde se tiene que autogestionar el proceso de la mejora integral del hábitat. Entonces, ¿qué vamos a traer en este diagnóstico? Vamos a traer tipologías de vivienda, grupos vulnerables, ¿verdad? Vamos a identificar si tenemos grupos específicos con los cuales necesitamos trabajar, que no hayan sido tomados en cuenta antes. Podemos utilizar diferentes formas, entrevistas, podemos utilizar grabaciones, encuestas, recorridos comunitarios con la gente para que nos muestren cómo es, ¿verdad? Cómo se camina, cómo se accesa, cómo se vive. Recorridos por las viviendas para identificar cómo cocinan, quiénes son los que cocinan, a qué horas está ocupada la casa, en qué horas pasa más sola, ¿verdad? Si hay espacios alrededor de la misma que deba utilizar la familia, cuáles son los bienes comunes que utilizan para la construcción de la misma. Eso nos va a dar el diagnóstico integral. Otra cosa que podemos hacer es una cartografía participativa. Esa cartografía no es más que caminar con la gente por el territorio y conocer. Nos vamos a poder identificar en este espacio dónde están, por ejemplo, los bancos de tierra que la comunidad utiliza, que ya se ha identificado que hay un buen barro que se puede utilizar, porque no todos los espacios o las viviendas tienen en su propio espacio una buena tierra que utilizar. ¿Dónde está la vara? ¿Qué tipo de vara es? Si está en alguna parte específica del territorio. ¿Cuántas viviendas están vulnerables? También es algo que nos va a ayudar a saber este espacio de cartografía participativa. Otra cosa que podemos hacer es el diseño participativo de la vivienda progresiva. Este proceso no es tan simple y tampoco es tan complejo. Parte de la idea de que la comunidad y las personas saben las formas en las que desean vivir, conocen cómo desean hacerlo y tal cual en un proceso de diseño establecido ya socialmente, pues se hace el mismo proceso, solamente que este lleva dos procesos, un proceso bastante comunitario de participación comunitaria y otro más individual. Una de las técnicas o metodologías que utilizamos es llevarlo sobre este recorrido de lo deseable, lo necesario y lo posible. Es decir, vamos desde lo que nosotros queremos lograr hasta el punto del módulo inicial. Entonces soñamos con la gente para saber qué es lo que nosotros queremos, que si la vivienda de 2 niveles, que tenga un patio, no sé, que tenga un huerto y que tenga espacio para, en algunos momentos, vehículo o animalitos o esto.
Lo necesario nos lleva a pensar que de todo lo que soñamos inicialmente, pues nosotros vamos a necesitar para la vida misma, ¿verdad? Y comienzan las reflexiones y las discusiones acerca de si la cocina o no es más importante, o si tener las habitaciones y cuántas habitaciones son más general, más importantes, o el granero, ¿verdad? Estas son discusiones bien interesantes que se dan en cada comunidad y son distintas, de hecho. Y lo posible, pues, marca el módulo inicial con el que se va a comenzar, ¿verdad? El módulo inicial que pues después va a crecer. Este está condicionado por diferentes factores, ¿verdad? Hay muchas comunidades y espacios pues tienen la oportunidad de construir su vivienda como la pensaron desde el principio. Otras comunidades no tienen la misma suerte en el proceso de autogestión, entonces comienzan con un pequeño módulo, pero que ya considera hacia dónde va a ir creciendo para cada familia. También es necesario incluir las necesidades individuales, porque en estos procesos colectivos de diseño, no solamente de la vivienda y del hábitat, también vamos a encontrar necesidades específicas. Y para eso también tenemos que estar con los sentidos abiertos para saber identificar por dónde va a ir, digamos, el proceso para cada uno de los casos específicos. Entonces la invitación también es sentarse y hablar con la gente, ¿verdad? Que te cuenten desde cómo está en su día a día para saber cómo son sus actividades diarias hasta saber cómo está compuesta su familia, ¿verdad? Y esos son recursos que nosotros también podemos utilizar para poder plantear soluciones junto a ellos y ellas. Entonces les quiero contar acerca de 2 experiencias que utilizaron, digamos, esta dinámica, no en ese orden, pero que sí nos fueron dando aprendizajes muy importantes. Este proyecto es un proyecto que está ubicado en El Salvador, en el departamento de Usulután, al oriente del país. Y lo primero que se hizo en este lugar es incluir a la comunidad para aprender a pasar 2 fichas, una ficha social y una ficha técnica. La ficha técnica lo que pretendía era hacer un levantamiento del espacio construido de cada una de las viviendas, porque este proyecto da inicio en el 2015 con un enjambre sísmico que daña las viviendas construidas de adobe. En este espacio hay 2 tipos de vivienda, de adobe tradicional y de bajareque. Lastimosamente las condiciones de precariedad y también estos procesos de traspaso generacional del conocimiento, por alguna razón han ido perdiendo fuerza y entonces ahora tenemos algunas cosas que no son muy buenas prácticas, que eso desfavorece la función de la vivienda misma. Entonces esta ficha nos ayudó a identificar precisamente cómo era el estado de las viviendas. Y eso lo hicimos junto a las personas. ¿Por qué se incluyeron en este espacio? Porque también ellos aprenden a identificar los daños que puede tener su vivienda sin que un técnico le acompañe. Y entonces van a saber ante otro sismo si su vivienda ha recibido algún tipo de impacto o ante otra eventualidad. Entonces se van analizando desde las bases de las paredes, si tienen o no fundaciones, de qué materiales están hechos o cómo falla una pared de adobe. Son las cosas que incorpora esta ficha. Y la otra ficha social que también se pasó junto a ellos, pues hacen un levantamiento de las familias. ¿Cuántas personas viven en la vivienda? ¿Cuántas habitaciones hay? ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes estudian? ¿Quiénes saben leer y escribir? ¿Quiénes conocen algún proceso constructivo que puedan colaborar en el proceso? Estas son algunas fotografías de esos levantamientos. Como pueden ver, son casas de bajareque. La mayoría tienen esta condición, ¿verdad? Fallas a la base de la pared. Todas tienen, o la mayoría tienen alguna fundación de piedra, ¿verdad? Con barro. Otras no, otras solamente lo tienen en los horcones. Y luego hay un uso de la vara de bambú cortada para poder hacer este sistema. Y no se observa tampoco el uso de repellos, ¿verdad? No sabemos desde cuándo no repellan la gente y es un proceso que también se está comenzando a dar con ellos por el tema de los vectores de salud, ¿verdad? Como la chincha. Luego los espacios tampoco tienen pisos, ¿verdad? Pisos conformados de tierra, son pisos naturales del terreno. Y las cubiertas inicialmente eran de un zacate, pero
ya no se da mucho en la zona y ahora han pasado a ser de lámina. Entonces ya encontramos todos los techos de lámina y alguna que todavía tiene teja. Entonces esas son como las primeras aproximaciones de lo que se construye allá. El proyecto inicia pensando que podemos dar algunas oportunidades de aprendizaje de otros sistemas. Entonces se ensayan 3 prototipos, 2 prototipos que no se dan en la comunidad y un prototipo más que simplemente es el bajareque reforzado. Y se comienza con un proceso de capacitación comunitaria. Este proceso va desde la sensibilización de los sistemas, el material tierra que tiene que ver a conocer cómo son los granos, si este es un material trifásico, cómo se pueden hacer las pruebas empíricas en campo, ¿verdad? Que lleva todo ese proceso para que ellos sepan realmente elegir sus tierras para la construcción y hacer sus procesos. La incorporación de la mujer en este proceso es sumamente importante. La participación ronda el 80% en el tema de capacitaciones y también de pues, introducirse a los procesos constructivos, que también dicen mucho de este proceso. Y no solamente se vio la necesidad de mostrar, como pueden ver en una de las fotografías, que están ahí embarrando una quincha, sino también darles el fortalecimiento de otras capacidades, ¿verdad? Porque ahora tenemos otros tipos de techos y otros tipos de necesidades. Entonces se incorporaron todas estas capacitaciones al proceso previo y en el proceso de construcción de las viviendas. Este es un proceso también de vivienda con el bajareque tipo Serén. Este es un aprendizaje bien grande con el tema de los bienes comunes que podemos utilizar. Lo llevamos pensando que podíamos utilizar vara de tiguilote, que es la vara que está en el local. Sin embargo, nos dimos cuenta que en el lugar ha sido mucha la extracción de esta vara, entonces para construir con ese sistema tendríamos que esperar ciclos importantes para poder hacer la construcción de una vivienda. Sin embargo, esta práctica nos dio la oportunidad de utilizar este sistema en una de las viviendas y que la gente tenga pues la apertura de poder utilizar otros sistemas posibles si es que en su territorio pueden tener acceso a este tipo de vara, por ejemplo. En este caso, mucha de la vara que se ve en las fotografías pues se compró y se comenzaron a hacer estos primeros prototipos. Nosotros también dentro del proceso fuimos aprendiendo. Otro de los sistemas utilizados es la quincha prefabricada. Una cosa importante también dentro del proceso, ya porque hablamos de diseño de la vivienda, pero también de la ejecución de la vivienda, es que se pasa por procesos de creación de pequeños espacios de construcción donde participa la gente para aprender el sistema. Pero se dejan, en este caso son baños de quincha que se utilizaron para la introducción de ese sistema. Se utilizó una estructura metálica, ¿verdad? Porque en ese momento no teníamos acceso en la comunidad a árboles maderables, ¿verdad? Fueron parte de estos procesos de aprendizaje también con ellos para saber cómo podíamos incorporar otros elementos que no tampoco dañaran o perjudicaran al tema de la extracción como tal. Esta es una casa comunitaria de la comunidad que también se hizo con ese sistema después de las letrinas y ahí comenzamos a ensayar otros espacios como la elaboración de puertas y ventanas con materiales locales. Luego salió la oportunidad de construir con bajareque mejorado, que fue esta vivienda. Las mejoras del bajareque pues simplemente son la introducción de un cimiento y un sobrecimiento, ¿verdad? Por el tema de escorrentías, por cómo está conformado el territorio. Ahora sabemos que podemos utilizar otras técnicas que no requieran de materiales industrializados para poder hacerlo así ahí, pero esta fue la práctica realizada. Y dentro del proceso la participación comunitaria siempre fue importante, con ayuda mutua. ¿Por qué lo incluimos? Porque los procesos, como ya les dije, son de transmisión generacional, es decir, toda la información para la autoconstrucción se la pasa los padres y madres a las hijas e hijos y así van construyendo sus nuevos espacios.
Entonces, al incorporar a la comunidad para el aprendizaje, garantizamos que a futuro, cuando no esté en una asesoría, pues los procesos tengan nuevamente estas oportunidades de construir bien como ellos ya sabían, ¿verdad? Antes que nosotros llegáramos. Simplemente hay procesos sociales que nos obligan o nos hacen olvidar ciertos elementos. Es co-construcción porque nosotros lo hemos aprendido en los manuales y en las investigaciones, pero la gente ya lo hace en el lugar. Entonces realmente nosotros estamos aprendiendo en el proceso. El siguiente proyecto es todo diferente, como se fijaron. El proyecto inicial era una comunidad que ya existía, ubicada en una sierra, un espacio natural. Ya vive la gente ahí, ¿verdad? Se hizo un levantamiento del espacio y se diseñó para esos espacios específicos. Pero este proyecto, Cuna de la Paz, es un proyecto bien interesante porque es una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, que es otra forma de producción de la vivienda, de organización social para la producción de vivienda, que hace un asentamiento totalmente nuevo. Entonces la cooperativa está integrada por miembros que no son de una misma comunidad, sino que vienen de diferentes espacios donde no han podido adquirir una vivienda por diferentes motivos. Y entonces conforman esta cooperativa y comienzan la búsqueda de la autogestión de un terreno y de fondos para la construcción de su vivienda, todo en propiedad colectiva. Este modelo de construcción de vivienda tiene esa característica que es que todos son dueños de todo. Entonces todos construyen todas las viviendas. Una vez finalizadas las viviendas se hace una rifa y se colocan las familias en cada una de ellas y finalmente todos son dueños de toda la propiedad. Nadie puede vender porque eso garantiza también que sus hijos no van a quedar sin este derecho, ¿verdad? Porque siempre está la oportunidad de vender la vivienda social por la necesidad, pero también crea un proceso de apropiación y de comunidad que se está perdiendo muchísimo. Es un estilo de vida muy importante. Entonces se hizo con la comunidad, que esta sí se ubica al norte de El Salvador, el único punto quizás donde hace bastante frío, porque de ahí somos como bien calurosos. En este espacio hay mucha zona de bosque y de montaña, y particularmente se asentaron en un lugar donde tiene la característica cultural de, bueno, tenemos muchos artesanos, ¿verdad? Esta es una de las artesanías del lugar que muchos también han ido aprendiendo a hacer, y el proyecto también contempla dentro de sus procesos de construcción talleres de artesanos para que esa sea parte de la sostenibilidad de las familias. Eso también se sacó en los diagnósticos que se realizaron con estas familias. Esta es un poquito la ubicación. Lo que está marcado con rojo es el terreno total. Hay una buena zona de bosque que la cooperativa decidió dejarla como tal, como una zona que ellos van a cuidar. Se les ha dado también capacitaciones para el cuidado del bosque y está prohibida la extracción total porque está lleno de pinos, pero ellos decidieron buscar un elemento constructivo, un sistema constructivo que no requiriera de la extracción de sus propios pinos, ¿verdad? Entonces está toda esta zona norte y la zona sur, que es la zona, bueno, ahí dice urbanizar, pero realmente es para la construcción de las viviendas, ¿verdad? Porque es un proceso que llevaron ellos en el diseño para que fuera ecoturístico. Así comenzó y así nació. Entonces es totalmente nuevo. Se le presentaron a las familias muchos sistemas constructivos, entre ellos bloque y otros sistemas también con materiales industrializados, pero por el concepto que ellos deciden tener para este proceso, deciden adoptar el sistema de adobe. Por suerte, nosotros llevamos un proceso para el sistema de adobe reforzado que permitió que ellos construyeran y pudieran pedir los permisos adecuados sobre la normativa. Pero ya vamos a llegar un poquito a eso más adelante. Entonces el proceso se hizo igual, se hizo un proceso de diseño participativo, que es este ciclo. Se capacita a las personas para diagnosticar también qué es la forma de vida o cómo les gustaría vivir, cuántas habitaciones, cuántos baños, cómo colocarlos. La mayoría de las personas vivían en pueblos, es decir, no lugares totalmente rurales, por eso la tipología de vivienda que finalmente nació. Entonces se hacen planitos o se hacen 3D que se llevan nuevamente a la comunidad para explicarles cómo quedan los metros cuadrados,
se dibuja en el terreno con ellos para poder entender las dimensiones de la vivienda y ellos regresan en una retroalimentación que vuelve nuevamente a los procesos de diseño. Entonces son procesos cíclicos, ¿verdad? Que están siempre dinámicos y que esto nos permite ir pues construyendo y pensando cómo queremos vivir con la gente. Este de hecho es solamente uno de los diseños de los tantos que se pasaron en el proceso de diseño de la vivienda. Al final, la asamblea votó por un diseño y ese fue el que se inició, ¿verdad? También es vivienda progresiva, no tiene todas las habitaciones que tiene aquí, se comenzaron con 2 habitaciones y el área común de la vivienda, el baño fuera, la cocina adentro, y eso es como un reflejo del proceso. También se dieron capacitaciones, porque es adobe reforzado, no es el adobe tradicional. En este proceso se dio la oportunidad también porque ninguno había construido antes su vivienda de algún material específico o que tuviera, digamos, el proceso ya un poco más claro, pero sí ya la gente tiene pues un conocimiento previo, ¿verdad? No partimos de nada, partimos del intercambio de la información. Entonces se comenzó la producción de adobe después de muchas capacitaciones, donde participaron todas las cooperativas, miembros de la cooperativa. Y aquí está un poquito el proceso que debería estar esta diapositiva quizás antes, ¿verdad? Pero este sistema constructivo que se utilizó en este momento pasó por todo un proceso. En la historia, en el 2001 en El Salvador hubieron unos terremotos que causaron daños a todo tipo de estructuras, ¿verdad? Estructuras de bloque, de concreto, viviendas de un nivel, de 2 niveles, viviendas de bajareque, viviendas de adobe. Sin embargo, se habló muy mal de la vivienda de tierra. Entonces, como si esta hubiese sido la única afectada. Como dentro de los procesos también está el derecho a construir con tierra, ¿verdad? Se inició la investigación y entonces se hicieron pruebas en una mesa inclinable. Esto es un esfuerzo país donde participó la academia, participó instituciones como Fundasal, instituciones de gobierno, instituciones externas, cooperación internacional, la cooperación del Japón. Y entonces se instalaron estos grandes laboratorios de pruebas para los materiales y se probó. Esto dio un resultado como un informe de investigación que sirve para diseñar estructuralmente las viviendas y luego se pasó a un manual popular que incluye pruebas empíricas de campo. Todo este proceso pues finalizó con una reglamentación que está vigente y que se puede utilizar. ¿Por qué es importante que lleguemos a este punto? Porque también esto es una forma de introducir, ¿verdad?, el derecho a construir con tierra a este sistema que nos lo niega todo el tiempo. Entonces ya está presente, es una forma válida de construcción. Se puede buscar, tiene todos los derechos legales que puede tener cualquier otro sistema constructivo y por eso es importante. Entonces, ¿qué incorpora este sistema? El adobe reforzado utiliza 2 tipos de adobes, un adobe de 30 por 30 cuadrado y un adobe de la mitad del adobe que son 15 por 14 por la sisa intermedia. Su característica principal es que tiene un refuerzo vertical y horizontal, ¿verdad? Y todo el sistema está amarrado, incluso en las esquinas, que es donde principalmente falló el sistema tradicional. Sin embargo, el sistema tradicional con ciertos elementos como las soleras de madera u otros elementos puede pues perfectamente funcionar entonces. Pero la normativa se trabajó sobre el adobe reforzado. Entonces tiene un cimiento, un sobrecimiento, una vara de refuerzo vertical que va a no más de 2 adobes de distancia y la vara horizontal, que es la que vemos en la fotografía inferior izquierda, que es una vara a media caña machacada y que se coloca también cada 3 hiladas. Como pueden ver también en la figura, el sistema amarra muy bien las paredes y las varas. Tiene estas especies que no son columnas, parecen, pero no lo son parte de la pared también. De hecho, se pueden sacar algunos de los adobes para crecer desde ahí las siguientes habitaciones. Y también lleva las soleras, 2 soleras que también se pueden ensayar. Han habido diferentes cambios dependiendo de dónde se han construido la incorporación de algunos elementos o no.
y hay una solera corrida que va sobre puertas y ventanas, luego se sube un poco más y va una solera para cubierta. Este es el proceso que llevó La Palma antes de comenzar la construcción de sus viviendas. Hicieron el centro comunitario donde aprendieron sobre el sistema. Ahí hubieron ensayos de prueba y error en el proceso, que es natural, pero donde se apropiaron también del sistema para poder hacer la construcción de sus viviendas. Este fue el primer hecho constructivo. En el proceso, como pueden ver todas estas fotografías, ha sido un proceso largo, de mucha felicidad, de mucha angustia y de mucho trabajo, pero que ha llevado también a la construcción ya de 23 viviendas. Estas 23 viviendas que se ven al fondo, pues todavía faltan porque son 62 viviendas las que se proyectan construir en todo este espacio. Los cooperativistas son los que llevan el liderazgo a través de la ayuda mutua para la construcción, pero también quiero destacar que hablando de la vivienda progresiva, las reflexiones no solamente se hacen al inicio de la construcción de la vivienda. Por ejemplo, en este proyecto, en este momento que se van 23 viviendas construidas, se llevó a cabo un taller donde a partir del módulo inicial con las familias, comenzaron a saber si han cambiado sus perspectivas de crecimiento, porque las familias son así, evolucionan, cambian, tienen nuevas ideas. Y eso es lo importante de todo este proceso. Y entonces, a esta altura comenzamos a soñar nuevamente sobre cómo queremos nosotros crecer la vivienda a partir de un módulo ya existente. Entonces, ahí tienen como diferentes formas en las que las familias soñaron crecer, algunos con un taller, otros pues ya piensan en comprar un vehículo para llegar hasta ahí, otros sueñan con un espacio de huertos, y eso nos da pues las identidades peculiares de cada una de las familias que va a habitar. Y bien, hasta aquí está mi presentación, pero pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y la reflexión final, pues es que la vivienda es un derecho humano, ¿verdad? Que no podemos negociar y que debemos nosotros entrar en un proceso de reflexión activa para poder obtener este derecho. Muchas gracias. Gracias, Tati. Bien, bien interesante toda tu experiencia y sobre todo esas últimas láminas que mostraste. Creo que nos dan un mejor ejemplo de lo que se ha estado haciendo allá en El Salvador. Bueno, voy a hacer que puedan habilitar los micrófonos. Cada quien, si quiere hacer alguien la pregunta, tal vez puede levantar la mano. Y hasta que por lo menos se animen a hacer algunas preguntas. Yo quisiera hacerte inicialmente dos, porque, bueno, a diferencia de Bolivia, que es prácticamente desde donde también estamos hablándote, nosotros no somos un país sísmico como El Salvador y como otros, ¿no? Entonces no tenemos tanto ese conflicto, o bueno, mayor cuidado que hay que tener cuando son países sísmicos. Y ahí consultarte si tal vez tú conoces alguna experiencia, no exclusivamente en El Salvador, tal vez en otro país donde se haya trabajado la misma idea de la vivienda social progresiva, pero con el adobe sin refuerzo, es decir, el adobe tradicional, ¿no? Sin los contrafuertes que caracteriza al adobe reforzado. Sí, hay experiencias bien interesantes con los compañeros de IDESAC en Guatemala. Son comunidades que están también en la parte de Quetzaltenango. Sería bien interesante también poder escuchar la experiencia de las compañeras en el proceso constructivo, porque aunque hemos intercambiado experiencia, definitivamente ellos han logrado incorporar estos elementos tradicionales, ¿verdad? Que ya son de ellos a su experiencia constructiva. Aquí, como bien lo explicaba anteriormente, se hizo precisamente porque fue un contexto de los daños que se dieron en el terremoto. Entonces, la confianza también de las instituciones de gobierno local y nacional no era mayor, y entonces esta fue una forma de poder introducir un sistema constructivo de tierra que pudiera ser probado y que pudieran ellos aceptar en un primer paso. Pero la visión es siempre tratar de introducir todos los sistemas tal cual la gente los conoce, ¿verdad? En este proceso.
Gracias, Tati. También hacía la pregunta un poquito para ampliar, porque me ha parecido muy interesante lo que decías, ¿no? Respecto a los contrafuertes, que son las terminaciones que van en cada módulo. Y creo que eso les da la facilidad para continuar y, bueno, hacer justamente la vivienda progresiva, ¿no? Porque como tú bien decías, se puede retirar una de las mitades y pues continúas el enlazado, el cuatrapeado de las piezas de adobe sin mayor problema. O sea, eso me parece una solución muy buena. Y ahí me resultaba la pregunta, ¿cómo se haría en el caso de que en el sistema de Adobe tradicional, sin estos contrafuertes, se podría hacer justamente esos encuentros? De hecho, es algo quizás que se me quedó de fuera en el proceso, pero como parte de la capacitación y como parte de las formas que reflexionamos con la gente para crecer la vivienda, es que finalmente cada quien tiene la opción de crecerla como decida hacerlo, ¿verdad? Entonces, también es necesario saber cómo funciona un sistema al lado del otro, cómo deberían de ser las conexiones, si va a decidir la familia, porque en este contexto social normalmente o muy probablemente muchas de las ayudas que presenten para poder seguir construyendo su vivienda son donaciones, oportunidades que han tenido de obtención de algún material. Entonces, para no dañar el módulo inicial y para no dejar de fuera las progresiones que pueda tener la vivienda misma, entonces se les enseña cómo trabaja el sistema, ¿verdad? Cómo se mueve, cómo respira, pero también cómo se tiene que construir otro sistema al lado de este. Si va a ser amarrado, pues la indicación es que sea con los mismos materiales, ¿verdad? Que trabajen sus movimientos, su respiración al mismo tiempo, y si van a ser otros materiales que ya nos ha pasado encontrar después de ver la vivienda construida años más adelante, ver cómo incorporan una nueva habitación con otro tipo de sistema, pues ya que dejen su sisa adecuada o que la hagan pues alejada de este primer elemento. Entonces son procesos también que se llevan dentro del proceso de diseño de la vivienda progresiva. Gracias, Tati. Antes de dar paso a Claudia, que está con la manito levantada aquí en Zoom, te voy a leer dos mensajitos de Facebook que también están siguiendo por ahí. Te dan las felicitaciones por la presentación y el espíritu de la fundación, ¿no? Por apoyar este tipo de familias con las viviendas sociales. Gracias. Y por otro lado, también te dan las gracias por compartir los saberes, que te felicitan por la ponencia. Y después de la pregunta de Claudia, te rogaría que puedas responder esto. ¿Cuál es la normativa base con la que se trabaja? Dice, ¿cómo funciona la mezcla de la viga de corona de concreto en relación con el adobe? Pero antes de eso, quisiera dar paso a Claudia, que estaba con la manita levantada. Claudia, dale, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Buenas, ¿cómo andan? Gracias, Tatiana, por la presentación, súper interesante. Me quedaba con la pregunta de si más allá de estos proyectos particulares que se hicieron con Fundasal, ¿el Estado tiene algún plan de difusión para subsidiar este tipo de proyectos de producción de vivienda social con estas tecnologías por autogestión? Lastimosamente no, Claudia. Lastimosamente no. Ya se llevan varios años y de hecho este proyecto por eso tiene una relevancia también importante porque va a ser el primer asentamiento que construye bajo la norma. Entonces esperamos que la difusión también parta de esta experiencia. Ya se han hecho procesos de intercambio con gobiernos locales y gobiernos nacionales para que conozcan cómo está construyendo la gente y cómo va el asentamiento, pero todavía no. Habían intencionalidades, ¿verdad? Algunas fuerzas especiales que escucharon en algún momento de esto y que quisieron empujar subsidios para la vivienda, pero no se logró nada de momento. Entonces la lucha sigue activa para poder incorporarla dentro de los programas nacionales de vivienda. De hecho, no contamos con un programa nacional de vivienda rural. Solamente hay programas para el tema de vivienda en la ciudad. Gracias. Y con la otra pregunta, Pacha, acerca de la norma base, fue la norma que se utilizó la peruana, ¿verdad? Se analizó y entonces se hicieron algunas adaptaciones de esa a nuestro contexto nacional. Dependiendo también se ensayaron
con énfasis en los sismos que habían ocurrido aquí, ¿verdad? El tipo de movimiento que pasamos y se consideraron todos estos factores para poder ensayarlo. Ahora, con la incorporación de esta viga solera, el adobe finalmente funciona con presión, ¿verdad? O sea que podemos ponerle una carga importante que va a poder sostener y luego toda la viga va amarrada, funciona como un cinchito, ¿verdad? Que va a tener amarradas nuestras 4 paredes en este caso. Entonces, ante el movimiento, ante el sismo que pueda empujarme a una pared, ¿verdad? Ya la pared tiene todos estos elementos como los contrafuertes, los refuerzos y la viga solera, ¿verdad? Que la detiene, pero tampoco tiene un efecto sobre el mismo adobe al soportar este peso, ¿verdad? Es diferente si se coloca el adobe al lado de una estructura mucho más rígida y al momento del sismo, pues lo que va a hacer es golpear mi pared de adobe y entonces va a fallar de alguna manera. Entonces, ese es el proceso en la lógica de eso. Además, hay un elemento que va entre una solera y otra que las amarra, como haciendo una especie de sándwich en las esquinas de la vivienda, que también ayuda, digamos, a que todo este sistema funcione. Y hablamos de sistema, pero sismo resistente, pues, para algún tipo de sismo para el cual se ensayó. Sin embargo, la idea es que las personas, las familias tengan el espacio para poder salir de su vivienda adecuado si ésta llegara a colapsar, con todos estos refuerzos internos, ¿verdad? Y no que lo haga de manera precipitada, como se vivió en los terremotos del 2001. Gracias, Tati. Y yo creo que tal vez un poquito asociado a esto, porque surge la duda, ¿no? De esa combinación de materiales, ¿no? Entre el concreto, el adobe. Y creo que Eso es importante, Pache, si me permitís también por un contexto nacional. eso. Antes lo voy a ampliar justo la pregunta porque mostrabas en una fotografía una estructura metálica, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos puedes ahora sí de repente ampliar porque El Salvador utiliza otro tipo de materiales que serían como sistemas mixtos o sistemas adaptados, ¿no? A estos materiales industrializados, pero hay una razón. Ahora sí, Tati, por favor. Sí, o sea, partimos del análisis de los bienes comunes, que son árboles maderables que podamos nosotros traer, el impacto que podríamos causar al extraerlos dependiendo de la zona. Entonces, la selección de los materiales a utilizar en cada territorio parte del análisis de lo que nos da el espacio. Entonces, por no tratar de ser muy estrictos, digamos, en que todo eso sean procesos de materiales naturales locales, también tenemos que tratar de adaptarnos a las posibilidades del momento y del contexto. Estas dos comunidades que mostramos, como les digo, no tenían acceso a la madera con tanta facilidad, los precios también eran increíblemente altos si se trataba de comprar la madera para utilizarla, y entonces en ese momento de la historia que se construyeron precisamente esos dos sistemas en una comunidad y en la otra, pues era mucho más factible hacerlo de esta manera. La norma sí lo incorpora como tal, eso no lo vamos a negar, también se las puedo compartir para que ustedes la vean, pero también fue pensada bajo esta lógica porque El Salvador realmente no utiliza madera para construcción, entonces la experiencia no está, pero definitivamente si hay otras oportunidades para que los materiales funcionen mejor, ¿verdad? Y que tengan esta vista pura, ¿verdad? Del funcionamiento natural del mismo, pues es mucho mejor, definitivamente. Gracias, Tati. Aquí en el Facebook hay 2 más. Yo creo que con eso tal vez podemos concluir, salvo que haya alguna pregunta más aquí en Zoom. Pero Arturo López dice, una pregunta, no me di cuenta, pero ¿qué tipo de cubiertas emplean? Esa es una pregunta. Y la otra dice, ¿cuál sería la altura máxima y el largo máximo para poder construir con el adobe reforzado? ¿Cada cuánto se tendría que hacer estas columnas tipo contrafuertes? Y por otro lado te leo que Castellore dice, excelente ponencia y muy interesante la propuesta arquitectónica. Muchas gracias. Se propone el uso de cubiertas ligeras. Aquí se han analizado cubiertas de microconcreto, que quizás sea otra información que pueda compartir a través de Pacha para que ustedes también la tengan. Y también por este tema de la pérdida de ciertos espacios de cultura constructivas locales,
pues la incorporación de otros materiales para el tema de cubierta como la lámina se ha popularizado muchísimo. Entonces es una lucha importante que se tiene sobre el precio, lo que cuesta tener una lámina a lo que cuesta la producción de una teja para este material. Pero para el adobe sí se recomienda mucho el tema ligerito. Está así en la normativa precisamente porque también muchos techos colapsaron y mucha gente salió herida. Se metió dentro de la normativa para poder probarla y garantizar que este era un sistema que podía resistir todo este proceso, ¿verdad? De un sismo, porque se dio en ese contexto. Sin embargo, si se aplican las buenas prácticas constructivas, pues se puede tener un techo seguro, totalmente seguro, con teja en un contexto como el nuestro. Pero sí, la recomendación es que sean techos ligeros. Y la otra es un tema de relaciones. Yo hablaba de adobe de 30 por 30 y adobe mitad, pero realmente te lo va a dar la relación de altura. La pared de adobe va a crecer hasta 8 veces el ancho del adobe entero. Entonces, y cada contrafuerte, que no es una columna, utilice solamente esta idea para asociarla, pero realmente no es una columna, es parte de la pared. Este refuerzo se da 10 veces, ¿verdad? El ancho del adobe, cada 10 veces. Entonces ahí se va colocando y es un sistema modular, ¿verdad? Entonces va un módulo, otro módulo completo, otro módulo completo, cómo se va conformando el espacio con el adobe reforzado. Gracias, Tati. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Porque en la vivienda social a veces por no pensar de esa manera progresiva, entonces cometemos el error de reducir los espacios pues a lo mínimo, ¿no? Y esta lógica del adobe reforzado o del bajar Xeren que tiene, creo, esa bondad de poder anclarse o poder continuar en los siguientes módulos, es una muy buena solución que están manejando allá en Centroamérica. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que quieran dar a Tatiana. Y en la sala, creo que en Facebook. A mí me gustaría, Pacha, solamente dar una reflexión final. Y es que al final, por eso hacer tanto énfasis en el tema del diagnóstico, es lo que te va a determinar las formas y los sistemas que vos puedes implementar en cada territorio. Entonces, no son fórmulas dadas, sino que son procesos que determinan una forma de habitar en un lugar, ¿verdad? Estos son dos casos especiales, con dos situaciones especiales, y ya en otros contextos, pues otros resultados y otras vistas se podrán obtener de este proceso. Les agradezco mucho la escucha. Muchas gracias a ti nuevamente, Tati, por el espacio, por el tiempo que te has sacado para compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Muy amables.